Voy a empezar con algo que probablemente te vas a incomodar. Durante décadas nos dijeron que Irán era uno de los países más peligrosos del planeta. El enemigo, el eje del mal, la amenaza permanente. Pero ahora está pasando algo muy extraño. Los mismos gobiernos que lo demonizaban empiezan a necesitarlo. Y eso plantea una pregunta brutal. ¿Irán cambió de repente? ¿O nos mintieron sobre Irán durante años? Porque mientras en Occidente lo imaginábamos como un país caótico, lleno de fanáticos, la realidad es que estamos hablando de una civilización de miles de años, con una de las poblaciones más educadas de Oriente Medio y una estrategia geopolítica extremadamente sofisticada. Y aquí viene lo realmente incómodo. En medio del caos de Siria, Irak, Yemen y Afganistán, hay analistas que empiezan a decir algo que hace 10 años era impensable. Sin Irán, Oriente Medio es ingobernable. Exacto. El supuesto villano podría ser, paradójicamente, la pieza más estable del tablero. Y cuando entiendes eso, todo el mapa político de la región cambia. Pero espera, dices estable y me choca. Nuestra imagen mental de Irán suele ser la de un país convulso, lleno de fanáticos gritando en las calles. ¿Esa imagen es real o es una caricatura que nos hemos tragado sin masticar? Es una caricatura, y una muy peligrosa porque nos impide ver la realidad. Mira, para empezar, a menudo cometemos el error de meter a todos ustedes en el mismo saco. Árabes, turcos, persas. Pensamos que es todo lo mismo. Y no, Irán es una civilización milenaria. Estamos hablando de una historia de más de 8000 años. Ellos ya tenían imperios y sistemas complejos cuando en Europa todavía vivíamos en cuevas. Ese orgullo imperial, esa identidad persa, es lo que define su carácter, mucho más que la religión. Eso es interesante. Siempre pensamos en Islam cuando pensamos en Irán, pero tú me dices que la identidad persa pesa más. ¿Eso influye en cómo negocian o en cómo se relacionan con nosotros? Absolutamente. Hay un detalle lingüístico que te va a volar la cabeza, el farsi. Su idioma es indoeuropeo. Estructuralmente, su lengua y por tanto su estructura mental se parece más al alemán o al ruso que al árabe. Son nuestros primos lejanos en términos lingüísticos. Eso hace que, paradójicamente, un iraní medio pueda entender la mentalidad occidental mucho mejor que un árabe o un turco. Son extremadamente sofisticados, cultos y, sobre todo, unos negociadores implacables. Vaya, eso explica por qué las negociaciones nucleares parecieron eternas. 12 años, ¿no? Parecía una partida de ajedrez donde ellos nunca tenían prisa. Exacto. Son maestros del tiempo. Han resistido la presión de las 5 mayores potencias del mundo más Alemania. ¿Y sabes por qué? Porque para ellos el programa nuclear no era solo una cuestión de energía o de bombas, era una cuestión de dignidad nacional. Después de la guerra con Irak en los años 80, donde se sintieron solos contra el mundo, decidieron que nunca más serían vulnerables. El programa nuclear es su seguro de vida, su forma de decir, seguimos siendo un imperio y merecemos respeto. Hablando de esa guerra y de esa sensación de soledad, hay algo que siempre me ha intrigado. Se habla mucho del sacrificio en su cultura. Esa idea del martirio, ¿es cierto que eso los hace, militarmente hablando, un enemigo diferente? Totalmente. Tienen una tecnología que no se compra con dinero, la capacidad de sufrimiento. Durante la guerra con Irak sufrieron bajas atroces, pero aguantaron. Tienen una mística del sacrificio, muy ligada al chiismo, que valora el martirio por una causa justa. Pero ojo, no confundas esto con el terrorismo suicida que vemos en otros grupos radicales suníes. El iraní es orgulloso, resistente, pero no busca la inmolación por inmolación. Su geografía también ayuda. Están rodeados de montañas. Los sagros son una muralla natural. Invadir Irán sería una pesadilla logística que ni siquiera Estados Unidos se planteó seriamente. Entonces tenemos un país geográficamente inexpugnable, culturalmente orgulloso y con una paciencia estratégica infinita. Pero miremos hacia adentro un momento. ¿Qué pasa con la sociedad? Porque nos llegan imágenes de mujeres cubiertas de negro, de represión, pero luego escuchas que tienen millones de universitarios. ¿No es una contradicción enorme? Irán es el país de las paradojas. Tienes razón. La imagen del chador negro existe,
pero si rascas la superficie, encuentras una sociedad vibrante. Tienen una de las poblaciones más educadas de la región. Estamos hablando de millones de universitarios. Y aquí viene el dato clave. Más del 60% de esos estudiantes son mujeres. ¿En serio? ¿Más de la mitad? Sí, y no solo estudian. Las mujeres en Irán conducen, votan, trabajan en bancos, dirigen empresas, son diputadas. No tiene nada que ver con la situación en Arabia Saudí, por ejemplo. Claro que hay leyes de vestimenta, el velo es obligatorio, pero si paseas por Teherán, ves cómo las jóvenes desafían los límites cada día. Pañuelos coloridos que apenas cubren el pelo, maquillaje, moda. Es una sociedad que bulle por debajo de la capa teocrática. Es curioso porque eso rompe totalmente el estereotipo de mujer sumisa y encerrada en casa. Pero entonces, ¿cómo convive esa modernidad, esa juventud educada, con un régimen dirigido por clérigos ancianos? ¿Es una democracia? ¿Es una dictadura? ¿Qué es? Es complicado. Podríamos llamarlo una teocracia democrática, si es que ese término tiene sentido. Tienen elecciones, sí, y la gente vota con pasión, pero hay filtros. Tú puedes querer ser presidente, pero un consejo de expertos tiene que aprobar tu candidatura primero. Es un sistema de pesos y contrapesos diseñado para que, al final, la última palabra siempre la tenga el líder supremo. Pero no nos engañemos, dentro de ese marco hay debate político real, no es un monólogo. Y volviendo al tema de la influencia regional, ahora que han salido del rincón de castigo internacional, ¿cuál es su objetivo? ¿Quieren conquistar Oriente Medio? Porque los vemos en Siria, los vemos influyendo en Yemen, en Líbano. Da la sensación de que están extendiendo sus tentáculos por todos lados. No creo que busquen conquistar territorio al estilo clásico, pero sí buscan hegemonía. Quieren ser la potencia indispensable. Tienen dos ejércitos, el regular y la Guardia Revolucionaria. Tienen una estructura estatal sólida y una visión clara. Sus rivales, como Arabia Saudí o Turquía, tienen sus propias crisis internas o externas. Irán, con toda su complejidad, es el actor más sólido ahora mismo. Pero eso debe aterrorizar a sus vecinos. Por supuesto. Arabia Saudí está nerviosa, Israel está en alerta máxima. Para ellos, un Irán rehabilitado y con dinero fresco tras el levantamiento de sanciones es la peor pesadilla. Pero Irán juega a largo plazo. Saben que son mayoría chiita en un mar suní, así que usan lo que llaman poder blando y alianzas estratégicas. No necesitan invadir, necesitan ser el director de orquesta. Mencionaste antes que son grandes jugadores de ajedrez. Me da la sensación de que mientras nosotros en Occidente pensamos en las próximas elecciones, ellos piensan en la próxima década. Tal cual. Y esa es su gran ventaja. Nosotros tenemos el reloj, pero ellos tienen el tiempo. Además, hay un factor humano que olvidamos, la poesía. ¿La poesía? ¿En medio de un análisis geopolítico? Créeme, es vital. Un niño iraní escucha versos de Hafez o Ferdowsi casi antes de aprender a caminar. Un taxista en Teherán puede recitarte poesía clásica de memoria. Eso te habla de un alma nacional que valora la belleza, la sutileza y el doble sentido. Eso se traduce en su diplomacia. Nunca son directos, siempre hay capas de significado. La taquilla o disimulo, que es un concepto religioso chiita para protegerse en tiempos de persecución, también se aplica a la política. No siempre muestran todas sus cartas. Es fascinante pensar en un negociador nuclear recitando poesía mentalmente mientras discute sobre centrifugadoras. Nos deja con una imagen mucho más rica que la del simple enemigo. Para ir cerrando, déjame plantearte una pregunta de futuro. Si Irán logra consolidarse como esa potencia hegemónica, ¿veremos un Oriente Medio más estable o nos estamos preparando para un choque de trenes mayor? Esa es la pregunta del millón. Irán tiene el potencial. Demografía joven, educación, recursos y una posición geográfica envidiable. Si logran integrar a esa juventud brillante que pide cambios sin romper la estructura del país, serán imparables. Pero el vecindario es peligroso. El choque entre el mundo persa y el mundo árabe o el mundo turco es histórico. No va a desaparecer. Lo que sí creo es que ya no podemos ignorarlos. O los integramos en la mesa de negociación o serán ellos los que vuelquen la mesa.
Quizás esa sea la gran lección de hoy. Hemos pasado de ignorarlos y odiarlos a necesitarlos, pero el verdadero reto será entenderlos. No como queremos que sean, sino como realmente son. Orgullosos, complejos y herederos de una historia que pesa toneladas. Nos quedamos con esa reflexión. En un mundo tan volátil, a veces el socio más necesario es el que menos esperabas. Gracias por este análisis tan profundo. Y a ustedes, oyentes, la próxima vez que escuchen noticias sobre Teherán, recuerden que detrás de los titulares hay 8.000 años de historia observándonos. Hasta la próxima. Suscríbete y forma parte de quienes prefieren la verdad incómoda antes que la comodidad de la mentira. Guardián de la conciencia.